espíritu. Yo iré a buscarte hasta que cada mi respiro. El Señor les continúe bendiciendo. Una vez más, por su misericordia, aquí nos reunimos para compartir su palabra, para seguirla estudiando en los diversos temas que así entendemos, se nos instruye, los compartamos. Este saludo recíbelo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos, de todos aquellos hermanos que vez tras vez ponen su esfuerzo, empeño y dedicación para que esta experiencia sea posible. A ti que en particular te has enlazado por tiempos y que con respeto aún no has rendido tu corazón a Jesús, siempre insistimos que tú eres la razón primaria de que toquemos a la puerta de tu casa, a la puerta de tu alma. Tú para el Señor eres una vida valiosa, Él ama. Y aquellos que conocemos del Señor es otra oportunidad que nos concede para seguir estudiando su palabra, seguirnos edificando, estructurando en Él, estructurando en su palabra, en su plan de vida. Y así pues, sin más, vamos a orar para presentarnos a lo que hemos de estar tratando esta noche y en miércoles sucesivos conforme el Señor nos lo permita. Jesús, gracias por la oportunidad, gracias por los que se enlazan, gracias por mis hermanos, gracias por todos aquellos que han hecho, Señor, de este tiempo uno en donde, Señor, los separan para considerar tu palabra. Te pedimos que les bendigas a todos de una manera muy especial y que seas tú que nos instruyas y des la sabiduría para poder comprender todo asunto. En tu hermoso nombre Jesús. Amén. Esta noche vamos a estar considerando dentro del libro de Apocalipsis una serie de instrucciones, si le quieres llamar así, que el Señor tuvo a bien compartir ante un escenario de realidades importantes. Me explico. La consumación del plan de Dios para con el hombre, a partir de Génesis hasta el presente, me refiero ya en el escenario histórico, lo veremos en lo que definitivamente la Biblia reconoce como la segunda venida de Jesucristo. Y tras ella, pues, las moradas celestiales, la eternidad en vida. Y la Iglesia del Señor pues se enfoca en ese evento de la segunda venida, el cual será como los tiempos de Noé en el sentido de que nunca, no ha tenido precedentes en la historia, será una experiencia única la que nos tocará vivir cuando Jesús haga su aparición, una vez más en la historia, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa gran venida definitivamente es precedida por una serie de sucesos que cuánto tiempo habrán de ocupar. ¿Cuánto tiempo tomarán desarrollarse, por ejemplo, lo que la palabra reconoce como los principios de dolores? Y tras ellos, definitivamente, hay otros tiempos que la Biblia reconoce como la semana número 70 de Daniel. Pero si bien tú y yo nos enfocamos usualmente en todos estos tiempos como señales de lo que ha de ser esa segunda venida, fíjate que para el Señor fue bien importante algo. Y es que Jesús, en el propio libro de Apocalipsis, antes de hablar de todo aquello que iba a acontecer, según lo que iba a ir avanzando, identificado como los sellos, como las trompetas, como las copas, antes de todo eso, Jesús empezó el mensaje que le dio a Juan con una serie de instrucciones dirigidas a las iglesias. Es decir, que antes de hablar de esos sucesos que muchos de ellos ya estamos viviendo, estamos experimentando como parte de los principios de dolores, antes de todo ello Jesús se ocupó
de enviarle un mensaje a las iglesias. En términos reales, ese mensaje, como tú y yo estaremos examinando, es un mensaje de autoevaluación, de preparación. Es un mensaje que tiene como razón de ser que su iglesia, en medio de esa espera y de realidades que seguirán aconteciendo, ciertamente su iglesia esté debidamente, anclada, cimentada, fundada, estructurada, para que en medio de todo lo que seguirá ocurriendo, podamos con Jesús ciertamente decir que somos más que vencedores. Y resulta pues, que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo, somos nosotros. Así que vamos a hacer un repaso a través de esas 7 cartas que el Señor remite a través de Juan a 7 iglesias en particular llamadas por sus nombres, existentes para el tiempo en que Juan estaba tomando esa instrucción de parte del Señor. Y quiero y te repito que mires que en la Biblia no hay nada por accidente y que precisamente este mensaje que recoge el libro de Apocalipsis se inicia con estas instrucciones a estas 7 iglesias y que eso no está ahí por accidente. Está en ese orden por cuanto precisamente el interés del Señor es que su iglesia esté debidamente ubicada para que según los tiempos se acrecenten e incrementen, estemos en la posición correcta de seguir siendo iglesia real, de seguir siendo cristianos verdaderos que honren y exalten el nombre del Señor en toda circunstancia. Así que sin más, miremos allí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1. Obsérvese el verso 4, donde comienza el Señor con estas instrucciones. Le dice a Juan es el instrumento, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, Juan se va a dirigir a las 7 iglesias ubicadas en Asia, se conoce como Asia Menor. Eran territorios que en este momento estaban para todos los fines todavía bien influenciados por la cultura griega. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir. O sea que Juan era el instrumento, pero quien enviaba la carta con el contenido que estaremos examinando es Jesucristo. Tan es así que mira el verso 11 de ese capítulo 1, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y las enumera: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea que no hay duda de que el propio Jesús es quien instruye a Juan a que tome nota, a que escriba y que escriba con el propósito de remitir a estas 7 iglesias el contenido de todo cuanto se le iba a dictar. Y ya anticipamos un hecho precioso, y es que independientemente de que aquellas 7 iglesias eran existentes al tiempo en que Juan está como instrumento recibiendo, escribiendo y remitiendo, si bien eran existentes, nos daremos cuenta en el decursal de lo que hemos de examinar, que es palabra que se extiende a lo que es el cuerpo de Cristo, a lo que es la iglesia, no solamente a aquellas 7 localidades, sino también a lo que hoy día es la iglesia de Jesucristo dispersada sobre la tierra, la cual se constituye de hombres y mujeres como tú y yo, para gloria y honra del Señor. El verso 12 de ese capítulo 1 dice así, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Ponte en el lugar de Juan en esta observación. Cuando Juan comienza a escuchar la voz de que le está diciendo, mira, escribe, escucha y escribe para que le envíes a estas congregaciones. Dice, Juan se vuelve hacia donde sale la voz y ve, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Te quiero puntualizar de la observación de Juan que aquel hermoso ser que es Jesucristo estaba en medio de 7 candeleros,
y se ubicaba allí de manera preciosa, pero te resalto, en medio de esos 7 candeleros. Y mira el verso 20 de ese capítulo 1, dice, el misterio de los 7 estrellas que has visto y en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Mira cómo lo explica el propio Señor. O sea, Jesús mismo le explica a Juan lo que está observando. Jesús le explica a Juan lo que son aquellos 7 candeleros y aquellas estrellas que tenía en su diestra. Y le dice, mira, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Jesús le está diciendo a Juan que los mensajeros, los pastores de aquellas 7 congregaciones, el liderato de aquellas congregaciones, Jesús los tenía en el puño de su mano derecha, en su diestra. Y que a su vez, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Eso de por sí, aunque sé que lo hemos mencionado, hecho referencia en otros temas, qué hermoso es que tú y yo entendamos algo de parte de Dios, que es todo un privilegio. Y es que Jesús, él mismo afirma que él se pasea en medio de su iglesia. O sea, Juan vio a Jesús en medio de aquellos 7 candeleros. El mismo Jesús le está diciendo que esos 7 candeleros son las 7 iglesias. Y le adiciona que a su vez aquellas estrellas que Juan veía en la diestra, el hebreo tenía algo bien claro. Esa diestra implicaba autoridad, implicaba definitivamente en términos de lo que era la milicia, de lo que era la guerra, poder, autoridad y gloria. Y en esa diestra es que Jesús le está diciendo a Juan que tiene el liderato de aquellas congregaciones. Tú que de alguna manera u otra trabajas en la obra del Señor, le sirves al Señor, que de alguna manera u otra te has entregado en diversas congregaciones a prestarle el servicio para su gloria y honra y por amor a Él. Ten bien presente que Él te cuida tanto como tenerte en el puño derecho. Ahí te tiene Él guardado. Eso es un privilegio. Y por otro lado, conforme lo prometido, donde 2 o más reunidos estén. Ya hablamos del tema de por qué debo congregarme. Mira qué afirmación preciosa del maestro, diciéndole a Juan que él estaba en medio de las iglesias. Aclarado pues definitivamente como introducción, ¿quién envía el mensaje? ¿Quién es el instrumento para llevar ese mensaje? ¿Y hacia quién se dirigía este mensaje? Vamos esta ocasión, esta noche, a mirar la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Dice, escribe. De por sí, como comienza con una instrucción. Jesús le da una instrucción a Juan. Escribe. Eso es quien le va a dictar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Como ya te adelanté, ese ángel era el pastor de la iglesia, el mensajero asignado para compartir esa palabra de Dios a las congregaciones. Así que, si lo miramos en los tiempos presentes, ahí está el mensaje recogido en la Escritura, en la Biblia, en la palabra. Mensaje que sigue siendo transmitido para ti y para mí. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. También ya aclaramos, ahí tiene ese liderato en el puño de su mano. Así de cerca Jesús tiene y cuida de los suyos, de los que se entregan, Él honra con su poderío, mano derecha, en su diestra estás tú ubicado. El que anda en medio de los 7 candeleros. Como también ya te adelanté, y míralo con tus ojos, qué hermoso. Si ya él mismo le dijo, él mismo, o sea, esto no fue idea de Juan. Jesucristo le dijo a Juan que esos 7 candeleros eran las 7 iglesias. Lo que está diciéndole es, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús se pasea en medio de su iglesia. Y es un hecho que aquí está hablando de congregaciones. O sea, que aquí, más allá, con relación al tema que ya desarrollamos de por qué debo congregarme, más allá de esa expresión usual de yo me quedo en mi casa, yo lo busco a mi manera, yo sé lo que tengo que hacer, tengamos algo muy presente. Hay eventos, hay vivencias, hay experiencias, hay instrucciones que Jesús las transmite en consideración a lo que es el concepto cuerpo real, que se une, que allí unido de forma concertada le alaba y le adora. Eso es lo que Jesús manifiesta para con los suyos.
Entendemos de la realidad de ir más allá de que está entrenado en nuestro corazón. Las cosas que hace cuando nos reunimos en su nombre. Ahí está Él paseándose entre su iglesia. Y entonces comienza ya el mensaje más particularizado a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad ubicada pues en lo que conocemos como Asia Menor, que definitivamente fue grandemente influenciada por la cultura griega. En el caso de esta ciudad en particular, si te lees el capítulo 19 del libro de los Hechos, completito, verás cómo fue objeto de arduo trabajo por parte del apóstol Pablo, donde básicamente estuvo cerca de 3 años allí ministrando, sembrando palabra, estructurando la iglesia de Éfeso, donde confrontaron un escenario bien difícil, y te lo menciono para que comprendamos una de las cosas que vamos a leer más adelante. Era una iglesia, era un territorio, era una ciudad que por un lado era muy importante, culturalmente, económicamente, políticamente, era una ciudad costera, tenía un puerto amplio, una grande economía, pero a su vez tenía unas grandes influencias griegas en términos de religión, de idolatría. Era reconocida como la sede del templo de la llamada diosa Diana, que lo tenían visualizada como que fue enviada por Júpiter, es decir, dioses griegos, y esa era la que se reconocía como religión más arraigada en aquella región. También cuando leas ese capítulo vas a encontrar, y fue cuando el suceso, donde unos predicando en el nombre de Cristo, quisieron mezclar el nombre de Jesús con actividades, que realizaban de exorcismo a su manera, y de dioses, demonios, todo lo que tú quieras llamar. O sea, que hay una argamasa espiritual. Vas a encontrar cómo trataban de practicarla y mezclarla con el cristianismo. Todo eso estaba ahí, y contra eso tuvo que lidiar el apóstol Pablo. Ese era el territorio aquí en donde se desarrolló la iglesia de Éfeso. Es decir, trabajo duro, arduo. Volviendo al capítulo 2 de Apocalipsis, dice ya el verso 2. Yo conozco tus obras. El Señor es omnisciente, es omnipresente. Así que esto no se trata meramente de observación de parte de Jesús. Se trata de que Él conoce al detalle el corazón de cada uno de nosotros. Recuerda en todo momento y presente sea que esto es un mensaje dirigido a iglesias. Como te dije, interesantemente dirigido a iglesias como un acto de preparación, instrucción de preparación para lo que seguirá acercándose en los tiempos. Yo conozco tus obras. Tú y yo nos tenemos que todos los días examinar. Y esto no es trillado, es necesario. Todos los días nos tenemos que examinar como cristianos cómo están nuestros actos, cómo son nuestras obras. La fe sin obras es muerta. Las obras es la manera del cristiano genuino de expresar su gratitud al Señor, de honrarlo y amando al prójimo, y edificando y construyendo. ¿Cómo son nuestras obras delante de Jesús? Examinémoslas todos los días. Jesús las conoce. Y ahí sigue desarrollando, le dice, y tu arduo trabajo. Es interesante que el mensaje de la iglesia en Éfeso, tenemos que aceptar que inicia con un reconocimiento. Jesús comienza reconociendo el hacer, el quehacer de aquella congregación, el quehacer de aquella iglesia. Y era un quehacer que se puntualiza como que era arduo. Por eso te quise hablar inclusive del ambiente que desde que Pablo llegó allí, y cuando digo desde que llegó, ubícalo casi 40 o 50 años antes de la fecha de esta carta. O sea, casi 40 o 50 años antes fue que Pablo desarrolló su trabajo misionero apostólico allí en la ciudad de Éfeso. Y desde allí pues tuvo que arar duro en el corazón por todo lo que ya te mencioné que allí existía. Sin embargo, obviamente, como veremos, no fue fácil y todavía existía, influenciaban esas doctrinas en el presente de esta iglesia 50 años después. Tu arduo trabajo. Un trabajo arduo, mire, no es cualquier trabajo. Implica que es un trabajo que lleva hasta el agotamiento. Ubícate tú eres miembro de la iglesia de Éfeso. La carta te la dirigen a ti en esta noche. El Señor conoce tu corazón, conoce tu obra, conoce tus obras, conoce tu quehacer, conoces, cuando trabajas para Él arduamente, es decir, hasta que te agotas. Él lo sabe y te lo reconoce. Y sigue señalando, y paciencia. La paciencia no es otra cosa en el contexto de lo que están transmitiendo esta iglesia. Que
esa resistencia al impacto de las circunstancias que se viven. Si la iglesia de Éfeso lo estaba viviendo, experimentando entre aquellos tiempos de corrientes, idolátricas, cuando te trasladas al tiempo presente que nos ha tocado a ti y a mí, tiempo que, como comenzamos la noche diciendo, seguimos mirando como que se sigue avecinando la segunda venida de Jesús, pues estos tiempos son tiempos que se siguen distorsionando. Y dentro de ello hay una realidad, que tu paciencia es probada con mucha frecuencia desde el punto de vista de cuánto tenemos que resistir presiones, malas interpretaciones, enseñanzas erróneas. Y cuando digo resistir no es tolerar, como vamos a ver en breve. Me refiero a cómo afectan. Mira, estoy seguro que el hombre y la mujer que realmente ama al Señor, cada vez que escucha una enseñanza torcida, una enseñanza humanizada, una enseñanza contaminada, una alteración de la palabra, yo estoy seguro que se le revuelca el espíritu por dentro. De esa paciencia tuvo que esta iglesia desarrollar en el sentido de seguir lidiando con esas realidades que le rodeaban, como te rodean a ti y a mí en estos tiempos, y tenemos que seguir pidiéndole al Señor fuerza y paciencia. Y dice, y que no puedes soportar a los malos. Fíjate que esa afirmación de Jesús a esta iglesia no tenía una implicación en el sentido de levantarse en guerra y a tomar armas contra ellos. Es una implicación dirigida obviamente a que no endosaba la conducta incorrecta, no endosaba la conducta impropia, no endosaba la conducta mala, el sentido de todo que fuera contrario a la palabra, al orden ya establecido y enseñado por Jesucristo a través de sus hombres, instrumentos como el apóstol Pablo. No soportaba esas enseñanzas. Tiempo presente, sigue tú pensando. ¿Cómo reaccionamos tú y yo, como ya te dije, cuando escuchamos algo torcido? Esta iglesia no lo toleraba. Estos cristianos no lo toleraban. Quizá dicho en puertorriqueño, no les reía las gracias. Relacionado a ellos, si miras un momento el verso 6 de ese capítulo 2, entre los que no soportaba, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Aborreces las obras de los nicolaítas. O sea, esta iglesia no solo se sacudía ante enseñanzas teóricas incorrectas, doctrinas incorrectas, sino que tampoco, se sonreía ni festejaba ante la ejecución incorrecta, impropia de personas que vivían al margen de la Escritura. De hecho, los nicolaítas, puedes hacer tu estudio, puedes buscar comentaristas serios, historiadores serios, y ciertamente son de origen un tanto incierto. Así que el problema no es de dónde se originaron los nicolaítas. La realidad es que fuera quienes fueran, y se hubiesen originado donde fuera, tenían enseñanzas al margen, contrarias, distintas a lo que Jesucristo se encargó de enseñar a sus iglesias a través del mensaje depositado de los distintos apóstoles y hombres de Dios que formaron estas congregaciones. De esa manera, tú y yo que tenemos ya estas palabras recopiladas en las Escrituras, en la Biblia, esos nicolaítas representan todo tipo de enseñanza que quizás se parece al Evangelio, pero cuando tú internalizas, cuando tú escudriñas como te manda el Señor, como demanda el Señor, encuentras que en algún sitio, en alguna parte, definitivamente es incorrecta. Pues eso no era tolerado por estos cristianos, no era tolerado por esta iglesia. Y para ti, para mí es importante que los tiempos que estamos y los que seguirán acercándose, tú y yo no podemos, como se predicaba el domingo, conformarnos a este siglo en muchos sentidos. Y uno de ellos que puedes considerar esta noche es que tú y yo no podemos, hacernos de la vista larga, e ignorar enseñanzas que se introducen y se cuelan en las congregaciones. Mira, si en algún tiempo es fácil colar enseñanza en las congregaciones en el que tú y yo vivimos. ¿Por qué? No porque los pastores o lideratos, y no estoy abogando por este Señor que está dentro de ustedes, no es porque el liderato pastoral, no es porque estos ángeles que hablaba aquí lo dejaran pasar solamente, o lo endosaran o lo aplaudieran. Es que tú y yo vivimos en unos tiempos en donde la comunicación, los medios estos masivos de comunicación, electrónico, cualquiera en su casa, en el celular, donde quiera que estés, este es el riesgo, este es el grave peligro de escucharlo todo y que parece bueno. O sea, todo el mundo tiene acceso a la diversidad de mensajes, y cuántas cosas entran en el pueblo de Dios que no son ciertamente palabras de Dios. Mira, te aseguro, son montones que siguen, calcomiendo, deteriorando
los cimientos de verdaderos cristianos. Esta iglesia estaba en la de no tolerar esas cosas. Y tú y yo, ante la realidad que viven las congregaciones modernas, y te repito, no es por excusar la pastoral, no es por excusar los presbíteros de las iglesias o el liderato de las iglesias. Tú y yo, como integrantes de cada congregación, lo mejor que podemos hacer es instituirnos en atalaya. ¿Sabes de quién? De nosotros mismos. O sea, en lugar de andar mirando, mira, prohibirle a aquel que piensa así, empieza contigo mismo. O sea, seamos cuidadosos en lo que escuchamos, seamos cuidadosos en lo que observamos, seamos cuidadosos al punto de que todo lo que te sirvan a la mesa, oye, pásalo por el crisol de la Biblia. Insisto, pasemos el trabajo de escudriñar. A esta iglesia se le reconoce que no soportaba a los malos. Y le dice más: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mira, definitivamente esta iglesia tenía que tener conocimiento de toda la enseñanza que de los apóstoles había recibido. Tenía que tener conocimiento de toda la enseñanza que Jesús dejó plasmada entre los discípulos en los evangelios. Y tenían que tener discernimiento de espíritu. Ese don que tanto hemos dicho, hemos trillado, que es tan urgentemente necesario en las congregaciones modernas. Esta congregación tenía que tener un gran discernimiento de espíritu y conocimiento de las palabras. ¿Por qué? Porque eso los llevó a poder evaluar a aquellos que se llamaron a sí mismos apóstoles, y ellos llegaron a la conclusión: no lo son, son mentirosos. No hay manera de que un ser humano ciertamente puede evaluar lo que otro dice traer de parte de Dios si usted no conoce la palabra, y aún conociéndola, si no tiene discernimiento de espíritu, porque astuto es el engañador. Así que es un asunto vital que tú y yo, como componentes de las congregaciones, nos ocupemos de escudriñar, de estudiar y de doblar rodillas para pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Te insisto, es el don que con urgencia cada cristiano debe clamar por él en medio de las congregaciones modernas, ante los tiempos presentes y los que se avecinan. Y esta iglesia, sí, tuvo la capacidad a los pies de Cristo de identificar a los falsos. Y dice el verso 3: y has sufrido. Servir cuesta. Esta iglesia a quien se está dirigiendo esta primera instrucción, esta carta, le costó esto, le costó. O sea, tú lo leemos aquí un momento y parece fácil, pero ubícate otra vez en ese escenario. Por eso quise traerte un poco del trasfondo de Éfeso. Y piensa en esta iglesia luchando por enseñarle a una sociedad a no adorar a Diana, a no adorar a Júpiter, a que entendieran que eso es mitología, que eso es falso. Piensa en esta iglesia tratando de enseñarle al pueblo que esto no se trata de puro exorcismo invocando a saber qué fuerzas, sino que todo a los pies de Jesucristo. Esta iglesia tratando de llevar, propulsar un mensaje que trastocaba todo lo que habían creído un pueblo. No era fácil. Y yo te aseguro que muchas veces encontraron confrontaciones, grandes oposiciones. ¿Ves? Aquí encontraron falsos apóstoles. Y en nuestro presente, cada vez para ti y para mí, como integrantes del verdadero cuerpo de Jesucristo, se va a hacer más difícil y hay que pagar un alto precio para poder seguir, sosteniendo lo que es el Evangelio. Tú y yo estamos ya experimentando que por ser firmes en la palabra desde el punto de vista de temas trascendentales, presentes y modernos, como por ejemplo es el asunto de la diversidad de género, por sostener que lo que la palabra enseña es como verdad única, que el sexo es creado por Dios, hombre y mujer. Ya tú y yo nos constituimos, en obstáculos al supuesto desarrollo y avanzada del derecho humano. Ya tú y yo nos constituimos de alguna manera u otra en elementos, opositores en la sociedad. Hay que pagar el precio. En el individual, ¿cuántos de nosotros, precisamente, por serles fiel al Señor y a su mensaje y su palabra, a ti te ha costado de alguna manera u otra impases con tu familia? Personas que te aman, a quienes tú amas también. Se sufre cuando uno te tiene que esforzar por hacer las cosas correctas en ese camino angosto, puerta estrecha, como lo quieras llamar. Se paga precio. Y esta iglesia lo está pagando. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre.
Fíjate que la afirmación arduo aquí se reitera, remarcando el esfuerzo. Y se le reconoce que lo hacía por amor de su nombre. Aquí comenzamos a mirar ya algo relacionado al propósito de las cartas. Te dije que se inician con mensajes a la iglesia, precediendo como una preparación a los tiempos que iban a seguir adentrándose para la vida de la iglesia. Aquí le habla de que ese arduo trabajo lo hizo por amor de su nombre. ¿Te acuerdas cuando Jesús, aquella escena donde en un momento dado habría que le dijera, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, cuántas cosas no hicimos en tu nombre? Y la respuesta del maestro, ¿cuál fue? Una respuesta dura, triste, difícil. No te conozco. ¿Por qué esa escena? ¿Por qué Jesús tuvo que traer este tema de esa manera que pareciera que no se entiende? Aquí hay unas realidades maravillosas por un lado, dolorosas por otro. Y es que en el nombre solo de Jesús, las tinieblas lo conocen. El nombre solo de Jesús hace temblar a los demonios. O sea, su nombre nada más es poderoso. Por consiguiente, su nombre nada más, aunque para muchos parezca increíble, produce cosas en los seres humanos, por cuanto primero la produce en los seres espirituales. Y esta iglesia está enmarcada en un arduo trabajo, en grandes obras, en grandes luchas, como hemos visto, luchas que les costaron lágrimas, precios, sudor, como posiblemente a ti también te han costado en el tiempo que ya estamos cada vez adentrando. Y le dice, y no has desmayado. Qué gran reconocimiento. Por amor a mi nombre y no has desmayado. Ese no has desmayado lo que implica es que a pesar de lo que hemos visto, de unas obras enmarcadas en un arduo trabajo, en paciencia, en tener que enfrentar aquellos que quieran distorsionar la palabra, en pagar el precio por ello, que a pesar de todo ello no desmayaron. Eso te implica que está hablando de corazones que eran comprometidos y fieles, oye, a la obra. Comprometidos y fieles al nombre de Jesucristo. Había lealtad en ese sentido. Y eso él se lo reconoce. De paso, es lamentable que tú y yo tengamos que reconocer que en el tiempo en que vivimos, no solamente a nivel congregacional, sino en la sociedad, el sentimiento del compromiso, el sentimiento de honrar la palabra. Oye, una vez alguien dijo que prácticamente va en camino de desaparición o de extinción. Una pena cuando Jesús dijo que tú sí sea sí, tú no sea no. Es decir, que como hombres y mujeres de Dios tenemos que tener palabra y respaldar la palabra y cumplir la palabra. Compromisos. Esta iglesia los tenía. No desmayó a pesar de aquellas circunstancias unidas. Nuestro presente, sigamos mirando cuántas cosas se siguen alineando y todas con un propósito. Los tiempos que estamos pisando ya. Oye, el mundo espiritual, yo te aseguro que hay mucha maquinación y toda encaminada a seguir trayendo adversidades a tu vida y a la mía con un propósito. Seguir opacando, seguir, tratando de socavar y debilitar nuestro compromiso con el Señor. Restarle fuerza a nuestra alma en el término de nuestra marcha. Piensa en ti mismo cuántas circunstancias se han acumulado a tu alrededor y que de alguna manera u otra te han llevado al desaliento. Pues esté muy presente que no es un mero accidente. Inclusive no es por hablar de consolarnos con el dolor de muchos, pero ciertamente aquí las palabras del apóstol Pedro, tus vicisitudes son compartidas por los hermanos de la fe. Y el tiempo que estamos viviendo son muchos los que están siendo, sacudidos desde el punto de vista de presiones, problemas, tristezas, crisis, que están socavando inclusive la salud emocional del cristiano. O sea, no es un mero accidente. Esta iglesia luchaba por honrar como quiera el compromiso en medio del sufrir. Pero llega el verso 4 y mira lo que comienza aquí Jesús a decirle. Recuerda como le dijo a Juan, escríbele al ángel y obviamente a la iglesia.
Yo me lo digo a mí mismo. Cada vez que lo leo, esto es para mí. Y tú te lo dices para ti. Esta instrucción la mandó Jesús para su iglesia. Tú y yo somos su iglesia. Aquí estamos. Pero tengo contra ti. Esa afirmación nada más, oye, de entrada, a mí me sacude. ¿Tú sabes lo que es que mi Señor, nuestro Señor, me tenga que decir, tengo algo contra ti? Mira, y tenemos que bajar la cabeza. Yo no quiero tener impases con el Señor. Yo estoy seguro que tú tampoco. Nadie quiere tener un impasse con Jesús. Al revés, cosa horrenda es, como tocamos también otro tema, considerarnos enemigos de Él o vernos al lado opuesto de Él en medio de una batalla. No, eso no me interesa. Primero porque Él no se lo merece, porque el amor de Él no se merece que lo retribuyamos con algo que nos ponga en oposición a Él. Y luego, pues ni hablar, ¿quiénes somos para enfrentar? ¿Recuerdas Dios con Job? ¿Dónde estabas tú? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué afirmación? Una afirmación que parecería contradecirse con el verso anterior. Una afirmación en donde yo imagino a los integrantes de la iglesia de Éfeso, imagino el propio Juan tomando nota de este mensaje y pensando, pero fíjate, el Señor, porque el Señor es justo, comenzó por reconocerle las obras, el arduo trabajo, la dedicación, la paciencia. Comenzó por reconocerle, oye, que enfrentaban las falsas enseñanzas. Jesús se lo reconoció como te reconoce a ti. Oye, tus malos tiempos, tus desvelos, tus luchas, tus batallas. Como te reconoce a ti todo lo que has hecho por amor a su nombre, decía en consideración, oye, a esa lealtad, ese compromiso con Él. Pero comienza a decirle que había abandonado, había dejado tu primer amor. Esa afirmación que has dejado definitivamente implica eso, abandono. Cuando tú dejas algo atrás, lo abandonas. ¿Tú sabes lo que es que Jesús nos tenga que decir a ti, a mí, un momento dado, me has abandonado? Sobre todo en este marco como que no se entendería. Porque definitivamente el mismo maestro, quien no es hombre para que mienta, le ha reconocido a esta iglesia sus grandes luchas y esfuerzos, como reconoce los tuyos y los míos. Pero entonces esta afirmación de que has dejado tu primer amor, fíjate que no especifica, cuando tú estudias la palabra, esa afirmación no especifica de entrada si ese primer amor se refiere al propio Cristo o si se refiere al amor al prójimo. Y señalo ambas vertientes porque el propio Jesús resumió en esas afirmaciones que se basan como los dos grandes mandamientos. El primer y grande mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente y tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y Jesús adicionó, y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús encerró en estas dos afirmaciones lo que él llamó, este es el todo de la ley y los profetas. Si aquí está diciendo has dejado tu primer amor, en el orden correcto, bíblico, tenemos que comenzar por pensar en qué. En que está haciendo alusión precisamente a ese amor a Dios, a ese amor al propio Jesús, para empezar. Y definitivamente puedes adicionarle y amor al prójimo. Si estamos aquí considerando que él está diciendo a esta iglesia que han dejado el primer amor y comenzamos por ubicarlo en esa relación con el propio Jesús, con amar a Jesús. Jesús entonces lo que está diciendo a esta iglesia es, mira, a pesar de tu arduo trabajo, a pesar de que trabajas hasta el agotamiento, a pesar de que, mira, te has esforzado por rechazar lo incorrecto y enderezar enseñando lo correcto, a pesar de todo ello, tengo que decirte que has descuidado tu relación personal, tu relación íntima, tu relación de tú a tú conmigo, te dice el Señor. A pesar de todo eso. De hecho, yo comenzaba, cuando leí esta parte y oraba en mi casa, decía, Señor, si tú me estás diciendo a mí, por ejemplo, que yo he descuidado ese primer amor, es decir, ese amor hacia ti, esa pasión hacia ti,
ese tú a tú contigo. Si tú me estás señalando eso, entonces si yo soy objetivo conmigo mismo, yo tendría que decir, pues entonces todo lo que he hecho, en el sentido de esas obras que Jesús dice que conoce que yo he hecho, todo lo que he hecho en el sentido de esforzarme por batallar en términos de lo que es correcto en la palabra, todo lo que he hecho que me ha traído agotamiento, es decir, todo cuanto me he esforzado en la obra, entonces tengo una pregunta que me tengo que hacer a mí mismo. ¿Dirigido y por quién lo hice? Porque si yo he descuidado la intimidad mía con Jesús, si yo he cuidado esa intimidad en el Espíritu, con el Dios soberano, y entonces, ¿qué me sirvió de motor y de guía para todo lo que he hecho? Porque mira, analízalo, tiene ante tus ojos. Si le está diciendo definitivamente que ese arduo trabajo lo hizo por amor de su nombre, o sea, lo hizo por amor de su nombre, pero descuidó la intimidad, la relación personal con él. Lo que está diciéndole es que mira, que se actuó por conocimiento, se actuó, oye, por compromiso, se actuó porque tenía que hacerlo, se actuó precisamente porque no quiero dejar de ser fiel. Y todo eso es hermoso. Porque si observan, Jesús se lo reconoció, todo es tremendo. Pero entonces la pregunta otra vez es obligada. Pues entonces todo lo hice por lo que ya sé, por mecánicamente, por lo que conozco, por mis emociones para completar, pero no por mi relación personal con Él, que es quien tiene y debe dirigir mi vida. O sea, el Espíritu Santo es quien tiene que guiar mis pasos, toda decisión tomada. Así que este señalamiento es delicado porque está diciendo a una iglesia, mira, has caminado por el conocimiento, por el compromiso, pero no por mi dirección espiritual. Y eso es delicado. Y tú y yo que estamos entrando en unos tiempos delicados, tenemos que cuidarnos precisamente de que todo lo que nos mueva en primer término lugar sea su dirección. Porque esa dirección sea producto, sea qué consecuencia de nuestra vinculación profunda con Él. De no descuidar ese a solas con Él y ese caminar con Él en términos de el diálogo a sus pies. Porque de lo contrario estaríamos manejando una vida por conocimiento, por experiencias, porque yo sé de eso, y no por instrucción divina. Y Jesús estaba haciendo este señalamiento a esta iglesia. Has dejado tu primer amor. Y no solamente entonces se puede ver como descuidado a la razón de ser de la obra. No solamente se estaba cayendo lo que podríamos decir que se le dio más importante a la obra del Señor, como has escuchado otras veces, que al Señor de la obra. Que se le dio más importancia a lo que sabemos que Dios dicta que al Dios que dictó las cosas. Entonces, en parte te quise subrayar varias veces que Jesús le dijo a Juan, escribe. O sea, Jesús quería dar una instrucción bien clara a este pueblo. Como me la quiere dar a mí, te la quiere dar a ti. Todo esto, la palabra es de Él. Hermoso y necesario. Fíjate que yo jamás te voy a decir esta noche que este pueblo, esta iglesia en Éfeso, entonces tenía que descartar todo lo que había hecho en el sentido de confrontar lo incorrecto, en el sentido del esfuerzo, en el sentido, oye, de ser fiel. Jamás el mensaje es que ellos descartaran ese proceder. El mensaje es otro. Que el fundamento y la esencia de todo lo que debe genuinamente debe ser el motor, la vida que propulsa toda su obra, se había descuidado. Los afanes del día. Leí un comentario en una ocasión muy interesante, un comentarista español, sobre el tema, donde él decía que posiblemente esta iglesia cayó más hasta en darle significado a frases que a la oración misma. En darle significado, oye, a comentarios entre ellos aprendidos, que la postración ante el soberano. En aquel tiempo, cuando leía aquellas expresiones, no me hicieron tanto sentido como ahora. Hoy día posiblemente le damos más, descansamos más en decir con nuestros labios, Dios tiene el control. A vivir a los pies del que puede tener el control. Hoy día es más fácil decir, sé positivo.
que vivir pidiéndole dirección correcta al que tiene que dar la dirección. Para no seguir trayendo listas de frases que todos sabemos que con mucha frecuencia circulan en el pueblo de Dios. Si tengo fe, como he dicho en otros temas, ¿fe en quién? La fe de que todo me va a salir bien, como si eso fuera una frase mágica. Se sustituyen en el fragor del diario vivir cosas mecánicamente por las que tienen que ser en vivencias. Así que ahí está esta iglesia. Yo imagino cuando esta carta fue leída en Éfeso, ¿cómo habrán reaccionado? ¿Cómo reaccionamos tú y yo si el Señor nos está diciendo esta noche precisamente, mira, yo reconozco todo lo que has hecho, reconozco tus lágrimas, pero escúchame, no descuides tu intimidad conmigo, porque lo has dejado. Quizás nos sacudamos y digo, pero Señor, ¿cómo es posible si sabes que por ti lo he hecho todo? Dios no está diciendo que no. Y bueno, por amor a su nombre, por eso se reconoció a Éfeso, por amor a mi nombre, o sea, el nombre mío y por el compromiso que tienes con mis cosas lo haces. Pero en cuanto a mí, yo quiero que te detenga, vamos a hablar. Anda, dame tiempo, dobla la rodilla, habla conmigo, siéntate ahí. Detente un momento, escúchame, quiero hablarte. Y en cuanto a amor al prójimo, que es la segunda acepción de lo que Jesús dijo. Fíjate, el propio Jesús afirmó allí en Mateo 24 que en la medida en que la maldad aumente, ¿qué va a pasar con el amor de muchos? Se enfriará. El alcance de esas palabras, mira, en la medida en que la sociedad se sigue lamentablemente pronunciando violencia, el humano tiende a distanciarse. Mira, yo sé seres humanos que no solamente por la pandemia están en sus casas y no quieren salir de ella ya por la violencia, por temor. Pero entonces se cohíben ellos mismos. Amor es un sentimiento, yo sigo amando. Sí, pero el amor también tiene frutos, tiene actos, tiene consecuencias. Como dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, el quehacer diario hacia el semejante, en favor de edificar sus vidas, de construir sus vidas, de consolar, de decir presente. En la medida en que muchos hemos sido impactados por decepciones, frustraciones, entonces te endureces tu corazón, levantas muros para protegerte. En la medida en que esta sociedad se sigue fragmentando hacia el yoísmo, aislándose cada uno en búsqueda de lo suyo propio. ¿Cuántos cristianos han caído en eso mismo precisamente? Pues ahora yo también voy a levantar mis muros, voy a hacer mi ciudad aparte, me voy a encejar porque no quiero sufrir más. Me voy a encejar porque yo estoy cansado de ser bueno, me decía alguien hace poco. Tengamos cuidado. Porque a pesar de que tendrías muy buenas razones y explicaciones para transmitir el por qué quizás estás distanciado de cómo eras cuando te convertiste a cómo eres hoy, podemos tener muchas explicaciones, pero el Señor te dice como quiera, no descuides mi relación conmigo. No descuides de dar frutos que hablen de que de verdad yo moro en ti, por eso amas a los demás. Allá en la primera carta de Juan, capítulo 5, léete los primeros 5 versos. ¿Cómo te habla de lo que realmente representa el que se ha convertido? ¿Cómo lo demuestra en ese amor a Dios y en ese amor al prójimo? En ese amor al que le rodea, en ese amor a los hermanos. Eso habla realmente de quién eres tú y quién soy yo, distinto a la sociedad. Un convertido genuino, un creyente genuino. Pues todo eso se va afectando por la realidad que estamos viviendo. Por eso estas cartas no son un accidente, te decía al empezar. Por eso que están aquí antes, precisamente, preceden todos los eventos que Jesús le iba a seguir explicando a Juan y que Juan iba a seguir percibiendo de las cosas que estarían llegando y seguirán sumando para seguir sacudiendo a la humanidad. Y ahí tenemos que estar tú y yo conscientes de todas estas posibilidades, realidades. Recuerda, mira qué instrucción, recuerda, le dice. Por tanto, ¿de dónde has caído? Esa es otra instrucción, no es una mera invitación. El Señor te dice a ti y me dice a mí, mira, examínate, ¿cómo tú eras cuando te convertiste? ¿Cómo éramos cuando nos convertimos? Esa pasión por el Maestro. Oye, posiblemente nos tengan que mandar a callar. Oye, cambia el tema ya, siempre hablando de Jesús.
¿Cómo somos hoy? Compárate. Es que me convertí hace 40 años. Deberían ser 40 años de culto continuo y en aumento. Y no por prácticas, no mecánicamente, no por meras costumbres, no por dichos o palabras, como dije ahorita, sino por contenido, por tu vivencia a diario de continua con Jesús. ¿Cómo yo era cuando me convertí con los demás? Veía que a alguien se le caía algo al piso y corría y se lo daba, porque yo quería servir en nombre del Señor. Y quizás hoy veo que alguien se cae y ni lo recojo. Es que las circunstancias me han cambiado. Mira, las circunstancias nos afectan a todos. A todos. Pero el Señor espera algo distinto de ti y de mí como hombres y mujeres parecidos a Él, a su imagen. Las circunstancias no impidieron que Jesús fuera quien tenía que ser, encarnado para consumar el plan de salvación en favor, ¿sabes de quién? Tuyo y mío. Pero lo menos que podemos hacer es recordar lo que hizo por mí, recordar lo que hizo por ti, recordar lo que hizo por nosotros, recordar cómo yo era cuando lo conocí. Y no hablar en pasado, sino decir un presente. Sigo siendo el mismo y en aumento, amándolo más, amando al prójimo más, deseando cada vez más estar a solas con Él, deseando cada vez más leer sus cartas de amor, que es la Biblia. ¿De dónde has caído y arrepiéntete? Piensa en ti mismo, cuán distinto eres hoy a cuando te convertiste. Definitivamente tenemos que ser distintos ¿en qué? En madurez, en crecimiento, en conducta. Nuestra conducta tiene que ser siempre en ascenso hacia el cielo. En eso tenemos que ser distintos. Somos nuevas criaturas. Pero en nuestra pasión y sentimiento por el Señor, fíjate que no dije emoción, en nuestra pasión y sentimiento por el Señor, tenemos que ser no solo los mismos, sino cada día más profundamente enamorados de Él. Porque por emoción y conocimiento estás viviendo esta iglesia. Y eso es lo que Jesús le llamó la atención. Y le dice, arrepiéntete. Mira, quien lee esta carta dirá, ¿pero qué es esto? Pero si no estás criando en una iglesia. Pero se supone que son los arrepentidos. Pues sí. Desde que nos convertimos en adelante comenzó nuestro caminar, nuestro crecer, nuestra transformación con Jesucristo, por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros y nosotros colaborando con Él. Más esta afirmación de arrepentirse implica errores que se cometen, pecados en que se incurren. Hemos distinguido muchas veces lo que es pecar a lo que es practicar el pecado. Arrepentirse, sí. Si yo reconozco esta noche que yo he descuidado mi vinculación genuina, seria, profunda, continua y con Jesús, mira, eso implica retractarme. Si yo reconozco esta noche que me he envuelto demasiado en las actividades diarias y que a pesar de que sigo comprometido con su obra por fidelidad, porque la conozco, pero no en mi intimidad con Él, pero yo tengo que detenerme y decirme a mí mismo, espérate, no, espérate. Regresemos allí a donde lo conocí en términos de mi corazón, regresemos a sus pies y digo, Señor, perdóname, te he descuidado, Jesús. Perdóname, Maestro, te he descuidado. Haz las primeras obras. Fíjate que te señalé que Jesús no le dice, mira, desecha todo lo que hiciste. Jesús en una ocasión dijo que había que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, refiriéndose precisamente, oye, a la misericordia y hasta diezmar la mente, como hablándole a los fariseos. Palabras de Jesús que aplican aquí en este momento. Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hay que amarlo primero a Él, profundamente, y cultivar ese amor en términos de nuestra relación diaria. Y producto de ese amor entonces, pidiendo dirección a Él, hacer lo que tengamos que hacer. Pidiendo dirección a Él, movernos en su obra. Pidiendo dirección a Él, movernos hacia el prójimo, hacia aquellos que nos rodean, transmitiendo ese amor que nos ha dado y que genuinamente cultivemos a diario. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dijimos que el candelero son las iglesias. Tú eres la iglesia. Cuán importante este asunto, cuán importante es para Jesús, porque nos ama prepararnos, porque eso es lo que está haciendo.
Mira, Jesús nos está diciendo en este momento, mira, este tiempo es adverso y va a ser cada vez más tenso y cada vez más difícil. Va a ser, oye, más adversidades. El tiempo cada vez se va a seguir deteriorando. Por consiguiente, ten presente algo. Te tienes que seguir preparando y el cimiento genuino es Jesús mismo. Tú y yo tenemos que seguir anclándonos cada vez más en nuestra relación con Él. Como es que hemos dicho todo este año, no somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos. Pero ¿cuál es la razón? Porque sobre Cristo estamos edificados. Y ante esa realidad de todo lo que se va a seguir avecinando, el Señor advierte, anticipa, nos llama. ¿A qué? A que cuidemos nuestra relación con Él. Por eso es que le dice a esta iglesia, mira, si no lo haces, es decir, si no regresas a la profundidad de tu relación conmigo, si no regresas a ese primer amor, si le quieres llamar así, en términos de la pasión que sentiste cuando me conociste, y no la cultivas día a día, te puede costar inclusive tu lugar ante mí. Sobre esto vas a encontrar muchos escritos, muchos que hablan de predestinación, diciendo que no, que eso no es posible, que eso posiblemente se refiere a un premio. Y otras explicaciones más. Yo te remito a la palabra. Jesús, el que le dijo a Juan, escribe. Jesús, el que le dijo que es el que se pasea entre la iglesia, de son los candeleros, le está diciendo aquí, oye, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mira el verso 7, que es el final de esa carta. El que tiene oído, una expresión singular, a tus oídos, a los míos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una connotación universal en el sentido de que es del cuerpo sobre la tierra dispersa. Fíjate que si bien la carta va dirigida a Éfeso, mira cómo aquí se encargó de asegurar a las iglesias. O sea, por eso te dije al principio también que este es un mensaje que no se limita solamente a la realidad del tiempo que vivían las iglesias cuando Juan estaba recibiendo la palabra, sino que iba a trascender, y más aún dentro del propósito del mensaje, iba a trascender hasta dónde, tan lejos como según los tiempos se fueran deteriorando, precediendo esa amada y deseada segunda venida de Jesús. Y aquí estamos tú y yo, inmersos ya en hechos. O sea, esto no es teoría, hechos. Estamos viviendo cosas que el mundo jamás pensó ver. Más aún, estamos viendo cosas que la propia iglesia pensó que no iba a vivir y la está viviendo. Pues aquí está Jesús con su mensaje, habiéndonos advertido con mucho tiempo de anticipación. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Oye, ¿sabes quién es el vencedor bíblicamente? La palabra opuesta a lo que es el perdedor, desgraciadamente. Perdedor, todo aquel que vive desconectado de Jesucristo, de Dios el Padre, porque no tiene relación con Jesús. Todo aquel que lamentablemente la propia Escritura define que no heredarán el reino de los cielos. Jesús identificó como vencedor a quienes, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esas fueron palabras de Jesús. Esto es una vida de continuidad. Esto no es una vida de ocasión. Esto es una vida donde hay que pagar precio. Donde muchas veces tú, para poder mantenerte firme en lo que la palabra enseña, te costará sufrimiento. Te costará desarrollar paciencia. Te costará, oye, cuidar tu relación con el Señor. En términos de que a pesar de que hayan muchas vicisitudes, circunstancias, adversidades, compromisos, que tú no descuides esa intimidad con Jesús. Eso cuesta. Y por eso el maestro está diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida ya, oye, apareció en escena desde el libro de Génesis. El fruto que perpetúa tu eternidad con Cristo. El fruto que está ahí ubicado, como dice al final de ese verso, en medio del paraíso de Dios. Jesús para ti quiere lo mejor.
Jesús quería para Éfeso como iglesia lo mejor. Jesús quiere en este presente para ti, para mí lo mejor. Y lo mejor no es sinónimo de lo que para ti, para mí es placentero. Lo mejor es todo lo que aporte y abone a que tú y yo sigamos afirmando nuestra relación con el Eterno y relación que nos va a llevar una vida precisamente con Él hacia la eternidad. Lo mejor para ti, para mí es lo que nos estreche más a Jesús. Oye, sí, en sentimientos. Oye, en dedicación, en entrega. Lo mejor es comprender que sí, todo esto había que hacerlo, todo esto hay que hacerlo, pero jamás podemos descuidar la razón de ser de todo esto. Jesús, tu Jesús, mi Jesús, nuestro Jesús. Vivir íntimamente con Él, a diario, no importa la circunstancia. Tu relación con Él no depende de tus ánimos. Tu relación con Él, para empezar, oye, inicia en que Él te prometió a ti que estaría contigo todos los días de tu vida. Así que créeselo, pues si lo tienes ahí, Él está a ti, está entronado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Esto no se trata de si lo siento o no lo siento, yo lo creo y Él está ahí, y entonces sabiendo que está ahí, lo voy a cuidar, lo voy a hablar, le voy a contar todas mis cosas, voy a estar todos los días a sus pies pidiendo dirección y sabiduría, y antes de salir por la puerta, hacer, por meros compromisos. No, yo voy a hacer lo que mi comprometido, a quien yo me he comprometido a su vez, me instruya, me dirija, porque me oye y yo lo oiga. Que el Señor nos ayude a tomar nota de estas instrucciones que Él le va brindando a las iglesias en preparación para la realidad del tiempo que nos ha tocado. Vamos a orar. Amado Jesús, te doy gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por todos aquellos que se han enlazado. Para ellos ruego, imploro en tu misericordia y me incluyo que nos perdones a todos por haber descuidado muchas veces nuestra relación contigo. Señor, que regresemos allí donde nos salimos en ese trato contigo. Que evaluemos dónde nos complicamos y por las complicaciones te hemos descuidado. Y retomemos esas solas contigo allí, cerrando la puerta en nuestra recámara. Retomemos ese caminar a diario hablando contigo, Jesús, con conciencia de que moras en nuestra alma, de que nos escuchas, que nos amas y que lo mismo esperas de nosotros. Y que por ese amor amemos al prójimo. Que aunque la maldad aumente, Señor, nuestro corazón no responda al impacto, sino responda a tu amor para con nosotros. Cuida a mis hermanos, y aquel que aún no te conoce, por él seguiremos orando. Y te invitamos, si nos estás escuchando y viendo, que te comuniques, pues queremos orar por ti. En tu precioso nombre Jesús oramos. Amén. Recordándoles que mañana jueves, Dios mediante, nuestros jóvenes adultos continúan su experiencia cúltica, alabando y adorando al Señor. Quiero dar las gracias primero y luego a cada joven adulto, a todo el que participó de alguna forma u otra, desde el jueves hasta el sábado en la noche, por las vivencias que tuvimos a los pies del Maestro. Dios les continúe bendiciendo a todos. El viernes, nuestra juventud, nuestros juveniles se reúnen para seguir, a los pies de ese que ciertamente refresca nuestra alma. Luego el domingo, Dios mediante, regresamos a la casa del Señor. Primer culto, 8 de la mañana. Escuela bíblica a las 9:15. Segundo culto a las 10:30. Estas últimas dos experiencias, ya tú sabes, requiere registro a través del 787-949-1741. Que Dios te continúe bendiciendo, que tengas una hermosa noche y no descuidemos ese primer amor. Señor, gracias por permitirme compartir con los hermanos. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Frente al enemigo, frente a tempestad, enfrente al caos, enfrente a la muerte, todo es posible, lo puedes creer. Que pueda resistir, que pueda combatir.
yo